Listo, ya estamos grabando. Entonces, decíamos, para este tipo de sistemas de bombeo que no es tan convencional, que digamos, ¿no? Pues es un bombeo que ya en eficiencia se ha determinado que puede, que puede tranquilamente desplazar a un sistema de bombeo con corriente continua, ¿ya? Los sistemas de bombeo tradicionales son cuando trabajas con bombas de corriente continua. Y estas bombas de corriente continua trabajan mediante un controlador. Es decir, usted tiene la instalación, más o menos, a ver, más o menos sería de la siguiente manera. Ya aquí está, ¿no? Una instalación común y corriente tendría que, en primer lugar, su módulo fotovoltaico, ¿no? Seguidamente vendría aquí un controlador, un, este, un controlador de carga, obviamente, y vendría por acá su sistema de almacenamiento, su batería, ¿sí? Su batería y un controlador adicional para la electrobomba, porque la electrobomba de corriente continua necesita un controlador, no puede trabajar de esa manera. Ya, entonces, más o menos sería de esa manera su instalación, ¿no? Es de corriente continua, ¿ya? Un sistema tradicional. Este controlador de carga, sí hay bastante para comprar de acá en Juliaca. La batería igual y este controlador que viene conjuntamente, controlador y además de ello viene lo que es su electrobomba de corriente continua. ¿Ya? Bien, y todavía hay más sistemas más sencillos todavía. De repente hay algunas electrobombas de corriente continua que no requieren controlador, no unas pequeñitas que yo una vez tuve la oportunidad de ver allá en Juliaca, que de frente, ¿no? Funcionan con 24 voltios, 12 voltios. Ya esa es una solución, sí, eficiente o no, sería cuestión de verlo, ¿no? Cómo funciona, si realmente se presta a esas utilizaciones o en todo caso hay problemas. Hasta lo que yo he podido observar, creo que hay ciertos inconvenientes con este tipo de sistemas que se instalan, por lo general. Es económico, ligeramente económico porque el controlador y la electrobomba suben el costo y además son para sistemas bien pequeños, ¿no? Entonces, lo que en el video que se les ha presentado, lo que nos mostraba es una solución mediante unos inversores, ya de los que ya hemos oído hablar, inversores más o menos similar, digamos, a un inversor de inyección a red. Entonces, acá tenemos un sistema de bombeo, los clásicos por goteo, aspersión y almacenamiento, ¿no? Este riego por goteo no se requiere mucho caudal, mucho flujo, porque la presión es muy baja. El almacenamiento de la misma manera no se requiere mucho caudal. Eh, en lo que sí se requiere bastante presión, en este caso también es en los sistemas por aspersión. Estos son los tres requerimientos más mayormente utilizados en sistemas de bombeo. Bien, en aquí nos daba como solución un inversor, pero que no se conecta a la red, o mejor dicho, no inyecta a la red. Lo que este equipo hace es, pues, utiliza la energía fotovoltaica y la transforma para que se pueda usar con un motor eléctrico trifásico, sea una electrobomba o cualquier otro motor, ¿no? Pero bueno, que esté dentro de los parámetros en tensión, corriente y potencia de este equipo.
Entonces, acá tiene la entrada, está, les pido bastante su atención en esta parte, por favor, porque ya de lo posterior vamos a hablar de los inversores y más o menos el concepto es el mismo. Este equipo no es en sí un inversor. Lo que hace, claro, hace el papel de inversor, pero también tiene internamente un variador de frecuencia. Y un variador de frecuencia, como habíamos visto nosotros creo en el curso de control de automatización, un variador de frecuencia es un dispositivo que permite arrancar un motor eléctrico, pero de manera muy suave, ¿ya? Y esto ayuda pues a mantener el equipo, el motor eléctrico, a no dañarlo, a no dañar la red, entre otros. ¿Sí? Entonces, eso hace este equipo, pero trabaja con energía solar. Aquí, como pueden ver, están los tres strings. Eh, estos tres strings nos indica que puede ir tres cadenas de paneles fotovoltaicos, aquí tres cadenas. Esto claramente se ha explicado en la ponencia, hemos participado en la jornada. Yo les recomiendo que verifiquen esta información porque ahí se está explicándose ello. Cada string, o sea, acá puede ir tres strings. Imaginemos, nosotros tenemos, por decir, digamos, paneles de 300 watts. Y este equipo es, consideramos 300 que sea, digamos, de, qué sé yo, a ver, sería 3 kilowatts, 3000 watts. Entonces, por decir, usted tiene paneles de 300 watts cada uno. Entonces acá pondría 10 de 300. Aquí sería 10 de 300. Ya te haría los, ¿no? Ya te haría los 3000 watts de este equipo. Entonces pondríamos acá, sería 2. A ver, 2 de 300, 2 de 300 y 2 de 300. 600, 600, 600 te llevarías 1800, creo, ¿no? A ver, más o menos, ¿cómo tendría que ser? Imaginamos que tenemos tres strings de 10 paneles, ¿ya? 10 paneles. Ya no le pongamos 300, pongámosle, digamos, 200 watts, ¿ya? 200 watts. O 250, para ser un poquito más realista, 250 watts. Cada panel, vamos a dibujar aquí, estos son de 250 watts, ¿ya? 250 watts. Entonces, 250 watts. Acá ponemos otro, y así hasta lograr, ¿cuántos? 10. Ya, 10 paneles. Entonces, acá hay 10 paneles. 10 de 250 watts. Total, ¿cuánto me va a hacerme? 2500 watts. 2500 watts, ¿no? Ya. Generamos otra cadena igual, de 250, de 250, y así hasta tener, ¿cuánto? Igual también, 2500 watts. Ya. Suponiendo que este inversor, suponiendo que es de 5K, 5 kilowatts. Entonces ahí es posible, ¿no? Poner estas dos cadenas, sería dos strings que tendríamos acá, una de 2.5 y la otra de 2.5. Entonces, como has generado dos cadenas, y esto te permite justamente eso, acá te permite para tres, pero si yo generaría, mira, si yo generaría otra cadena más, tendría 2500 watts adicionales, con lo cual tendría 7.5 kilowatts o 7500 kilowatts, lo cual no sería correcto porque acá el equipo solamente te pide 5 kilowatts. Y si tú lo vas a sobredimensionar demasiado, entonces ahí lo vas a dañar. Se puede sobredimensionar, es decir, incluso se debe de sobredimensionar, pero no mucho, un ligero porcentaje. Entonces, con dos strings, con dos de estos, yo puedo trabajar ya. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con strings separados? Es que muchos de estos equipos, dependiendo, hay equipos que te permiten utilizar o tienen un MPPT es el seguidor del punto de máxima potencia, de manera separada. Es decir, él tiene MPPT, él tiene MPPT, él tiene MPPT, separadamente. Entonces eso conviene. ¿Por qué? Porque permanentemente va a estar buscando el funcionamiento óptimo de cada string, ¿no? Obviamente si vas a utilizar dos strings, uno lo pones
en una posición y el otro en otra posición, pues no. Para eso sirven distintos strings, para ubicar en distintas posiciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que tomar en consideración? Él tiene un voltaje, al igual que el microinversor que habíamos visto, al igual que el microinversor, él tiene su propio voltaje máximo, voltaje de arranque, el rango del punto, a ver, por acá debe estar, el rango de operación en el punto de máxima potencia, también debe de tener este equipo. Entonces, para empezar, el voltaje. Si tú tienes acá, digamos que él tiene, por decir ya, 24 voltios, 24, 24, 24, 24, 24 voltios, y están en serie, te van a hacer 240 voltios. Más este 240 voltios, a ver, esto es 24 voltios, ¿no? 24 voltios él, y él también 24 voltios. Estos strings internamente están conectados en paralelos, decía, ¿no? Si están conectados en paralelo, si acá hay 24 y acá hay 24, estás dándole al equipo 24 voltios porque están en paralelo, ¿no? Entonces, si acá es de 24, 24, si acá es 24 por 10, 240, ¿no? 240 voltios y 240 voltios, pero como están internamente en paralelo, no hay problema. ¿Qué es lo que hay que cuidarse? De no sobrepasar. Si el equipo tenía su nivel mínimo en 500 voltios, entonces usted no debe pasar de 500 voltios. Ahora, ¿es necesario que haya la misma cantidad de paneles en cada string? No. Simplemente con tener en consideración de no superar el voltaje máximo y a la vez no superar lo que es la potencia que te está pidiendo, la potencia del inversor en todo caso. ¿Ya? A eso se refiere el tema de los strings. Hay equipos que vienen con 3, con 4. Hay equipos que vienen con strings que de manera independiente cada uno tiene su seguidor del punto de máxima potencia. Y hay otros que tienen un solo seguidor del punto de máxima potencia. Bien. Entonces, ¿qué más nos falta? Sensor. Este dispositivo tiene sensores. Y tiene sensores para un sistema de bombeo. Es decir, nivel bajo, nivel alto, alguno que otro sensor que te dé a entender la temperatura, pues probable, ¿no? La temperatura del motor o la electrobomba. Y finalmente la salida que va directamente conectado al motor eléctrico, a la electrobomba en sí. Recuerda, puede haber monofásicas, puede haber trifásicas. ¿Qué características tiene este equipo? Potencia de salida. Para esta situación, 3.7 kilowatts, es decir, 3.700 watts. Ya está. Entonces, y en base a eso, usted puede más o menos ver qué electrobomba comprar. Pues de un HP, 2 HP, 3 HP, ¿no? Haciendo las conversiones, obviamente. Tiene tecnología MPPT, ¿sí? El seguidor del punto de máxima potencia. El voltaje de arranque es de 150 voltios. ¿Eso qué indica? Digamos que este string está totalmente sombreado, ya, no contamos con él. Ya, este string sí, tiene 24 voltios. 24 voltios por 10 sería 240 voltios. Y eso es considerando a 1000 watts metro cuadrado, ¿no? Ideal. Pero si está nublado y solamente tiene 100 voltios entre todos, entonces no vas a poder arrancar el equipo porque acá te dice el voltaje de arranque que es de 150 voltios. Este es el voltaje, el más mínimo voltaje que necesita este equipo para poder ya empezar a funcionar, ¿no? Y a eso debemos de llegar. Y aparte de ello nos indica acá, este equipo trabaja de 150 voltios, que es el mínimo para arrancar, hasta un total de 400 voltios. Entonces hay que tener cuidado de ello, al realizar los strings, de no superar los 400 voltios. Ahora, no necesariamente tienes que utilizar todos los strings, usted puede utilizar uno o dos, o si quiere los tres, depende, ¿no? Depende. Básicamente el string se utiliza cuando tienes una construcción en la cual no puedes poner todo el conjunto de paneles en un solo lugar, ¿no? Tienes que distribuirlos. De repente uno arriba en la azotea, otro tal vez en la ventana y otro en el techo, ¿no? Entonces son distintas ubicaciones y obviamente cada quien tiene su ángulo, orientación, o uno que otro puede estar afectado por una sombra. Entonces, en esa situación, cuando vas a instalar en distintas configuraciones, en distintas posiciones, es que se trabaja con varios strings, ¿ya? Considere siempre esa parte. La frecuencia que nos dice acá es de 0 a 60 Hz. Y ahí, pues mira,
Es que acá él se comporta como un variador de frecuencia. Y usted sabía que la velocidad de un motor dependía bastante de la frecuencia. Es proporcional a la frecuencia, ¿no? A 60 Hz el motor giraba a una velocidad, a la velocidad máxima. Si era de 3800, si era de 1600 RPM, entonces el motor, si usted le daba 60 Hz, giraba a los 1600 RPM. Pero si usted le daba 30 Hz, giraba, digamos, a 800 RPM, a la mitad. Era proporcional más o menos, ¿no? Entonces, este equipo hace eso, cambia la frecuencia. Corriente de salida nos dice 17 amperios. Uy, me parece un poquito fuerte. Acá hay que ver esta información. No está bien. 17 amperios es mucho, me parece. Temperatura de operación hasta 60 grados. El grado de protección IP65, que ya sabemos, el IP65 aguanta todo, ¿no? Bueno, no todo. Aguanta lluvia, que es lo más importante. Lluvia y lo que es cuerpos sólidos. Se podría decir que polvo, tierra, ello, ¿no? Eficiencia del 97%. Esta de la eficiencia es muy importante y eso no lo hemos hecho bien ese trabajo cuando hemos trabajado, el laboratorio de microinversores. ¿Qué significa eficiencia en estos equipos? Inversores, controladores, microinversores. ¿Qué implica eficiencia? Es decir, si el panel le está dándole, por decir, 270 watts, el módulo fotovoltaico, y aquí a la salida estás teniendo solamente 250 watts, entonces ahí estás viendo una diferencia, ¿no? O sea, jamás va a salir más de 270, porque el panel fotovoltaico, a ver, vamos a poner por favor por acá, ahí, y esto, si el panel le está dándole en aquí, no el módulo fotovoltaico, le está dando la energía, y por acá está saliendo, ¿no es cierto? Entonces, esta es la energía que sale, que entra y la energía que sale. La relación entre la energía que sale y la energía que entra viene a ser la eficiencia. 97%, bueno, aceptable, ¿no? Aceptable. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú tienes un arreglo fotovoltaico como el que acá nos hemos planteado, que cada uno de 25 watts y entre 10 hacían 2500 watts? Entonces, y utilizando solamente un string, ¿ya? Ya no importa los dos. Él tiene 25 watts, 2500 watts, 5000 watts, 5K, 5 kilowatts, provenientes de los módulos fotovoltaicos. Y aquí solamente estás teniendo 4500 watts. ¿Ah? 4500 watts. Entonces, hay la relación entre la potencia que está saliendo del equipo inversor y la potencia que está entrándole, que obviamente proviene del arreglo de los módulos fotovoltaicos, esa viene a ser la eficiencia. Entonces, nosotros, ¿qué teníamos que haber hecho para hacer esta prueba? Tendríamos que haber medido en la salida del módulo fotovoltaico o el arreglo fotovoltaico o con lo que estemos trabajando, medir la tensión que nos está entregando y medir la corriente, ¿no? De manera separada. Y con ello usted ya tendría la potencia en el módulo fotovoltaico que le estás inyectándole a este equipo. Y por otro lado, en este lado, en aquí, utilizar un medidor de energía que nos indique cuántos watts estamos inyectando en la red. En base a esa información, usted puede determinar la eficiencia. Y eso obviamente lo vamos a trabajar. Vamos a tener que volver a hacer una grabación, un video o una clase en Ayavacas y hacer ese determinación. Un ratito, a ver. Bien. Entonces, eso era muy importante. En los microinversores podíamos nosotros medir su eficiencia. ¿Por qué? Porque teníamos el medidor bidireccional que nos permitía saber cuánto estábamos inyectando. Creo que era algo alrededor de 215 watts más o menos, ¿no? Ya, el equipo es de 270 watts, es otra cosa, es independiente. Lo que nosotros tenemos que haber hecho es en el panel, hemos medido la corriente, pero nos faltaba medir la tensión. Y no se podía medir la tensión porque estaba enchufado. Usted sabe que cuando está con los conectores MC4 enchufados, no hay manera de introducir el multímetro. Lo que tendríamos que hacer es utilizar un conector MC4 tipo Y.
Sí, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya, no, hoy día no. Entonces, habrá que dirigirse a allá a Yabacas y hacer esas pruebas, pero con conectores MS4 tipo Y. Entonces, vamos a probar la tensión y vamos a probar la corriente y en base a eso determinar la eficiencia del equipo y corroborar con lo que nos está indicando el equipo, ¿ya? Bien, ese trabajo queda pendiente en todo caso. Ojo, que se entienda bien claro qué cosa es la eficiencia, que se entienda bien claro qué es el voltaje de arranque, ¿qué más? Que se entienda en este tipo de equipo, ¿a qué me refiero con esta frecuencia? ¿Ya? Tecnología MPPT, creo que ya ustedes lo conocen, no habría problema, y quisiera que también entendamos muy bien acerca de los strings, cómo son y cómo trabajan y por qué tienen más de un string. Hay equipos que tienen un solo string, sí, hay otros que tienen dos, cuatro. Ya, en el caso nuestro, en nuestros equipos se tiene algo de dos strings, creo. Dos strings en nuestros inversores. ¿Ya? Bien, continuamos entonces. Algo para poder determinar o hacer más o menos la estimación o cómo es que va a ser funcionar tu sistema es tomar varios factores en sí. A ver, nosotros ya conocemos este gráfico, y para poder trabajar con un sistema de bombeo solar, se debe tomar en consideración la hora solar pico, ¿no? Que más o menos viene, vendría a ser más o menos por, digamos, por decir ahí, ¿ya? Listos, en esa parte, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene es, en este cuadrado, es la mayor cantidad de energía posible que nos puede dar, en este caso, el sol, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, y eso se da aproximadamente entre las 10 de la mañana y 2:30, 3 de la tarde. Ya esto en condiciones normales. Habrá que agregar esto a las situaciones de lluvia, que a veces se dan, pues, ¿no? Entonces, si tal vez hay situaciones de lluvia, esto obviamente va a disminuir, ¿no? Suponiendo que nosotros tenemos un promedio de 5 horas de plena energía. Entonces, lo que usted tiene que hacer es buscar un sistema de una electrobomba que en 5 horas pueda llenar cierta cantidad de agua. Se puede almacenar cierta cantidad de agua, ¿no? De repente puede ser, digamos, qué sé yo, 1.000, 2.000 litros, 500 litros, ¿no? Pero que lo haga en 5 horas. Y eso va a depender bastante del caudal, al caudal el flujo de la cual esté proporciona la bomba, ¿ya? Y eso lo va a hacer más o menos en 5 horas. De repente, aquí en Puno ya no es 5 horas, de repente es 4 horas. Entonces, en base a esa información, usted tiene y en base a esa información y en base a lo que requiere, ¿no? Al volumen de agua que usted requiere, entonces tiene que buscar una electrobomba que tenga esa capacidad de flujo, ya de caudal. Bien, ahora, esta electrobomba, como habíamos dicho, es aparte de ser este inversor, aparte de ser un equipo que recibe energía del sol proveniente de los módulos fotovoltaicos y además y convertir la energía de DC a AC para hacer funcionar una electrobomba, este equipo lo que hace también es cambia su frecuencia, ¿no? Como se puede verificar acá, más o menos a este nivel de irradiancia, él tiene 30 Hz, ¿no? Y cuando está a un nivel tope por acá, nos indica que tiene 60 Hz. Y cuando estamos por acá nuevamente en su simétrico, no, bueno, 5 de la tarde creo que es mucho, ¿no? Por ahí otra vez está a 30 Hz. Mm, bien.
nosotros podemos hacer la configuración para que este equipo trabaje entre 30 a partir de los 30 Hz. Porque si por acá usted quiere hacer trabajar a este equipo, lo vamos a dañar, ¿no? Porque la electrobomba va a estar bombeando, sí, va a funcionar, pero no va a ser la energía suficiente como para que pueda hacer llegar el agua hasta su destino, ¿no? Y ahí se va a estar dañando y va a estar perdiendo energía. Entonces, lo más razonable es, y para un sistema de bombeo sí es aceptable a partir de los 30 Hz. Recuerda que este equipo es un alimentador para un motor eléctrico. Y un motor eléctrico, como ya habíamos visto en nuestros laboratorios, genera un pico de arranque, ¿no? Un pico de corriente al momento de arrancar. Y eso lo hemos probado en laboratorio. Ese pico de arranque es bien perjudicial para los conductores, para los sistemas de protección, para la red misma. Y más aún cuando se trata de un equipo netamente electrónico como es este inversor. Si usted va a arrancar una electrobomba de corriente alterna, ¿no? De manera brusca, lo vamos a dañar al inversor o a todo nuestro sistema fotovoltaico. Lo normal es que se tenga pues un arranque suave, ¿no? Y justamente el mismo inversor que se mostró hace un momento tiene ese principio, ¿no? De que arranca suavemente, digamos, 30, 40, 50, 60 Hz, ligeramente, despacio. Y pues también va bajando despacio. Se tiene un tiempo de arranque y también un tiempo de parada, ¿ya? Entonces, todo eso tiene este inversor. En cuanto a su dimensionamiento, este resultado que está aquí, este resultado eh, que obtenió, él dijo que es 5 HP. Esto es la potencia de la bomba a conseguir, ¿ya? Ahora, estos 5 HPs no se han inventado, esto no ha salido así como magia, sino esto proviene de todo un cálculo, considerando longitud de las tuberías, diámetro, considerando las alturas, presiones, densidades, etcétera, etcétera, etcétera. En base a esta de acá, en base a esta información, se ha obtenido el requerimiento de potencia de la electrobomba. Y eso salió 5 HP. Esto que está a este lado, ya es el curso de mecánica de fluidos, ¿no? De los cursos anteriores que han llevado a ustedes. Y a partir de eso tengo este resultado. Y este resultado es el que me interesa. Entonces hay que repasar un poquito esta parte, ya de los otros cursos, porque nos va a servir bastante a nosotros. Entonces, yo ya tengo mis 5 HPs. Esa es mi electrobomba de 5 HPs. Bien, a partir de ello, de los 5 HPs, vamos a hacer la transformación a watts. ¿Cuántos? 760 watts, más o menos es un HP, ¿no? Aproximadamente. Pero acá lo está redondeando a 750 watts. Entonces, si le ha salido la potencia requerida es de 5 HP, entonces eso lo va a multiplicar por 750 watts y eso te sale 3750 watts. Eh, y esa es en todo caso, la potencia que se está requiriendo, ¿no? 3750 watts lo vamos a conseguir del sol y eso considerando ciertos paneles con cierta potencia, ¿no? O sea, digamos, en el mercado tengo, o lo que nosotros tenemos, ¿no? En Neyevac tenemos paneles de 270 watts y los otros paneles que son de 250 watts, creo, si mal no recuerdo. 270 y los de 250 watts. No, 370 y 270 watts creo que es.
350 o 270 watts más o menos, no me acuerdo, pero se les ha pasado las especificaciones técnicas de esos paneles. Y vamos a trabajar también con esos paneles, ¿ya? Entonces, pero en este caso, para ejemplo, le ha tomado en consideración paneles de 385, acá debe ser watts más, no es kilowatts, mucho sería. Ah, él ha comprado, él tiene a disposición paneles de 385 watts. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una simple división, ¿no? El total de potencia necesaria que se requiere dividido entre la potencia que me puede proporcionar en condiciones óptimas un módulo fotovoltaico. A partir de eso sale 10, redondeando 10 paneles aproximadamente y cada uno de 385 watts. ¿Ya? Ese es el cálculo que está haciendo. Y la electrobomba tiene que estar más o menos, lo mejor dicho, el arrancador, el inversor tiene que estar más o menos dentro de este rango. 3.750 watts. 3.7 kilowatts, 3.4 kilowatts sería lo más favorable. Ya, vamos a borrar esta parte. Se recomienda siempre sobredimensionar el sistema para tratar de mantener la potencia estable el mayor tiempo posible. No solo en sistema de bombeo solar, sino también en un sistema de inyección a red. Ya, y esto es muy importante, jóvenes. Se recomienda sobredimensionar. Es decir, si tu equipo, tu inversor es de 3 kilowatts, ¿no? Usted tiene que darle, digamos, 3 kilowatts es 3000 watts, ¿no es cierto? Entonces le podemos dar, por decir, 3500 watts. Esos 3500 watts es bien toda la energía que viene de los módulos fotovoltaicos, ¿no? Entonces, todo lo que viene de los módulos fotovoltaicos son 3500 watts. ¿Y tu inversor de cuánto es? 3000 watts. ¿Cuánto le estás sobredimensionando? 500, 500 watts. ¿Es aceptable? Sí es aceptable. Ya. ¿Le puedo dar 200 watts más? Sí, está bien. ¿No? Entonces, siempre es que debería de ser un poquito más. Un poquito más. No le vas a dar exacto. Nosotros, por ejemplo, ya hemos cometido un error acá en Ayavacas. En una instalación muy aparte de las que ustedes han visto, tenemos otra instalación bien pequeñita, de 4 paneles. Ahí vamos a hacer funcionar 2 módulos fotovoltaicos, cada uno de 100 watts. Serían 200 watts. Pero hemos comprado un microinversor de 270 watts. Entonces ahí como que no va a trabajar muy bien, porque el microinversor es de 270 watts y nuestros módulos fotovoltaicos son, en total hacen en un grupo de 200 watts. O sea, ahí está lo contrario. Quien está sobredimensionado es el microinversor. No, no debe ser eso. Lo que debe estar sobredimensionado es tu fuente de energía, que es los módulos fotovoltaicos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un problema y vamos a ver qué pasa, pues, ¿no? Eso es para experimentarlo. Acá nos está dándonos un factor de sobredimensionamiento desde un 30% hasta un 60%. Eso es lo que es recomendable en este tipo de sistemas, de 30% a 60%. ¿Ya? Entonces ahí se le da una holgura, pues. Estamos sobredimensionando. Es decir, si te salió, por decir, te salió 1000 watts, entonces usted le puede poner 1300 watts o 1400, que esté entre este intervalo. O para asegurarse la mitad, pues, ¿no? Entre 30 y 60 le puedes poner, digamos, a 45%. O sea, si usted te salió en tu cálculo 1000 watts, entonces 45% sería 1000, 1450 watts, creo, más o menos. Ya, un poquito hay que sobredimensionar. En casos muy especiales, ya estas son instalaciones más robustas, 200%, ¿no? Cuando son electrobombas ya más grandes. En este caso dice 10 paneles. Anteriormente, recuerdas que nos salió un total de 10 paneles, ¿no es cierto? Pero por un 40% que le está agregándole, entonces vas a tener que utilizar 4 paneles adicionales. Entonces, con lo cual tendrías 14 paneles. ¿Sí? Nos salió 10, ¿no es cierto? Y ahora vas a utilizar 14. Le estás inyectando más potencia.
Bien, muy importante esta parte, jóvenes. Ya está. Sí, entonces la energía que le vas a entregar nos salió aquí de 3.750 watts y el equipo que ha elegido es un equipo de 3.700 watts, ¿no? 3.700 watts. Esta potencia es la que proviene de este módulo, de este inversor, 3.700 watts. Eso es todo, no hay más, ¿ya? Entonces, repasando, ya para retirarnos, 10 y 2. Entonces, repasamos. ¿Qué es lo que se tiene? Y nos vamos alistando para la evaluación. ¿Qué es lo que se tiene acá? Sistema de bombeos, ya, esto no hay problema. Riego por goteo, riego por aspersión, almacenamiento. Requieren poco caudal, el sí, bastante caudal porque es alta presión. Este de acá igual, no es, su requerimiento de caudal no es mucho, pero sí de presión para poder llegar el agua hasta un nivel alto. Aquí, este dispositivo tiene 3 strings, implica que acepta 3 cadenas de módulos fotovoltaicos. Puede ser con MPPT separado o, o dependiente uno del otro. Puede ser con 3 o 4 strings, pero hay que tomar en consideración de no superar la potencia que este equipo necesita, de este equipo. Si es 5 kilowatts, usted tiene que darle 5 kilowatts. Si tú tú vas a superar bastante, no te conviene. Pero en el cálculo sí hay que hacer un sobredimensionamiento ligero, entre un 30 a 60% es lo que recomienda el fabricante de este equipo. ¿Ya? ¿Esto inyecta en la red? No. ¿Qué es lo que hace? Es un equipo para un sistema de bombeo. Tiene todas estas características: potencia, tecnología, tensión de arranque, tensión de trabajo, voltaje es trifásico, frecuencia es variable y eso hace que el motor arranque suavemente. La eficiencia, que es la relación entre la energía que sale de este equipo y la energía que ingresa al equipo. Esa energía que ingresa proviene de los módulos fotovoltaicos, ¿ya? No tiene ventilador, carcasa de aluminio anodizado, vida útil de 10 años. Por lo general, la vida útil de estos equipos, 10 años, todavía es poco, ¿no? Viene con 10, 15, 20, 25 años. Hay que tomar en consideración para el cálculo las horas pico solar, la cantidad de agua que usted necesita, y en base a esa información, usted puede buscar una bomba o una electrobomba que más o menos se adapte ahí. Conociendo la potencia, la potencia requerida para impulsar esa cantidad de agua, es que se convierte esa potencia que nos ha dado obviamente en HP, porque el cálculo que te da aquí es en HP, se convierte esa potencia a watts y en base a ello se ha hecho la selección del inversor. Y en base a eso también se hace la cantidad de módulos fotovoltaicos que usted va a requerir para la instalación. Simplemente dividiendo la energía requerida entre la potencia de cada módulo fotovoltaico. Y en este cálculo nos salió 10, pero como hay que hacer un derrateo o en todo caso un sobredimensionamiento, la puesta en 30 y 60%, entonces a ello le va a aumentar 4 paneles adicionales, considerando de 40%, y sería 14 módulos fotovoltaicos, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a la instalación, en cuanto al cálculo. Bien, vamos a salir de la presentación. Me voy a dirigir rápidamente al Moodle. Vamos a ponerle en nuestro foro sistema de bombeo solar con bombas de corriente alterna, ¿ya? Con bombas de corriente alterna. Listo. Acá vamos a poner el mensaje. Vamos a hacer un total de rápidamente. Mientras que yo voy llamando lista, ustedes van respondiendo la pregunta, ¿ya? Primera pregunta.
O le ponemos, acá tiene para numeración. Sí tiene. Listo. ¿Cómo funciona el equipo inversor? Inyecta a la red. Esa es la primera pregunta. ¿Qué consideraciones se debe tomar en cuenta para la selección del equipo? Equipo inversor le ponemos, ¿ya? La cajita azul, a eso me refiero. 3. Una pregunta más. ¿Dónde está? ¿Qué tipos de riesgo se pudo observar? Y la última, ¿cómo se determina eficiencia del equipo? Listo. Bien, jóvenes, se les ha asignado unas 4 preguntas y eso lo tenemos para resolver hasta las 10:30, creo que está programado. Ya ahí mismo en el Moodle. Fecha límite 16 de diciembre. Hoy, 9:20, hay que configurar esto también. Editar ajustes, a ver. Disponibilidad 10:30. ¿Está bien? Cancelar. Está bien. Ya vamos ingresando. Vamos ingresando y vamos marcando, ¿ya? Mientras tanto, tiene que ser grupo A. Si eres del grupo B, no te va a permitir ingresar. Mientras tanto, vámonos. A ver, se puede visualizar, ¿no? Esto está en la semana 11. A ver, ¿dónde le he puesto? Semana 11. Mostrar. Lo dejamos en la semana 10. Ya, está en la semana 10. En la semana 10. Se van a la semana 10 y ahí van a encontrar el foro. Entran al foro y lo llenan. Esa va a ser su nota de laboratorio del día de hoy. ¿Sí? Vámonos ahora a la lista. Vamos llenando esa parte del foro, jóvenes. Ingeniero, Sí, adelante. no puedo agregar un comentario o algo, no. ¿Es del grupo A? Sí, 6, No 7, estamos 8. en grupo, creo, ingeniero. Dice que no eres parte de ningún grupo. Dice. Pero ustedes están separados, están en el grupo A, pues. ¿No tienen grupo ustedes? No, yo he creado grupos, ¿ah? Ingeniero, disculpe, no se puede visualizar o llenar. Usuarios, grupos. Yo tengo 2 grupos, ahí está, pero el grupo A, energía solar, grupo A. Sí, están grupos. El no, grupo A ingeniero, o y sea, el problema es que no se puede agregar, o sea, un comentario, Ingeniero, no hay la opción de responder. exacto. pero sí pueden entrar. Sí puedo ver las preguntas, pero ¿dónde le respondo? No se puede. A ver, ¿qué ha pasado? Le he puesto en la semana 10.
9, 10. Ahí, a ver, cambian, actualicen. Ahí les permite. No, o sea, no me permite. No, ingeniero. Pero aquí sí está bien. Bien. Les debe demostrar algo similar a esto, ¿o no? Y acá en editar. No, en responder. Responder se va. Responder. Y ahí escriben. No aparece responder, solo aparece enlace, ¿no? Mm. Foro, pregunta, respuesta, disponibilidad. Ya le desbloqueo la disponibilidad. Suscripción, bloqueo, no bloquear. Está bien. Calificación. ¿Ya alguien que me pueda compartir su pantalla? Grupo A, mostrar, añadir restricción. ¿Alguien que me pueda compartir su pantalla, por favor? Competencias, no hacer nada. No, sí está todo activado. No, no entiendo por qué no les permite a ustedes. El único detalle sería porque le he puesto grupo A, pero sí está bien creado grupo. Y si me han dicho que ustedes ya han entrado incluso.